Buenas tardes, señoritas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy día sábado 30 de mayo. Damos comienzo a la clase de interacción social, patología comunitaria y preventiva con los estudiantes del tercer semestre del grupo P. El día de hoy vamos a analizar, vamos a ver un casito clínico, un caso clínico, lo vamos a resolver entre todos con las ideas y las aportaciones de cada uno de ustedes. Me gustaría por eso que puedan activar su micrófono después de que presentemos el caso y que podamos, o la persona que quiera hablar, activa el micrófono y puede opinar y dar la idea, ¿no? Y lo vamos a analizar y vamos a ir aprendiendo en conjunto. La idea va a salir de todo, de todas ustedes y de mi persona también, y vamos a armar un caso bien bonito, bien interesante. Hay que ir empezando viendo el tema, por ejemplo, desde ahora. Yo, por ejemplo, me alegro siempre que desde un comienzo sus docentes empiecen a mostrar casos clínicos, porque es eso lo que vamos a ver nosotros en el día a día, para que ustedes se puedan graduar, por ejemplo. No hay una modalidad para defender una tesis, no es donde sí hay una modalidad por excelencia, mantener un promedio arriba de 91 sobre 100, por ejemplo, para poder graduarse por excelencia, pero siempre el promedio de cada semestre tiene que ser arriba de 90, 90, 90, ¿no? Mantener ese estándar. Pero la otra modalidad para poder graduarse es la modalidad examen de grado. ¿Y qué quiere decir esta modalidad de examen de grado? Es donde ustedes van a defender un caso clínico, un paciente real. Son pacientes que hay en gabinete, que la doctora va a elegir cualquiera de esos pacientes que haya, o también puede traer un paciente de afuera, ¿sí? En algunos casos van a haber pacientes bastante sobre el área de traumatología. Puede ser un esguince de tobillo, puede ser un desgarro muscular, puede ser una fractura, una luxación, una lumbalgia, una epicondilitis, una cervicalgia, o también puede ser un paciente neurológico, una parálisis facial, puede ser una hemiplegia, una paraplegia, un niño con PCI, un niño con retraso psicomotor, por ejemplo, y que a veces escuchamos, ¿no? Neurología y ¡pum! Nos aplazamos y vuelvo a pagar los $1000 y ¿qué hago? Entonces, y nos frustramos, ¿no? No hay que tener miedo, hay que poner en práctica todo lo que uno está aprendiendo desde el primer semestre, segundo, tercero, donde ustedes ya están viendo demasiadas cosas, por ejemplo, aplicado ya a la carrera, fisioterapia general, donde están llevando todo lo que es agente físico, donde van a ustedes poder aplicar en su paciente, eh, biomecánica, por ejemplo, están llevando kinesiología, están llevando otras materias que son muy importantes para poder rehabilitar a un paciente. Y más adelante pues van a llevar otras técnicas, otros equipos, aparatos, donde vamos a hacer un complemento para poder rehabilitar a un paciente. Entonces, en este caso, vamos a ver nosotros un pequeño caso clínico sencillo, pero a la vez se vuelve complejo porque no sabemos cómo vamos a dar el primer paso, cómo vamos a intervenir con este paciente. Bien, veamos entonces. Este es el casito. Paciente masculino de 41 años de edad con diagnóstico médico, amputación transfemoral derecho. ¿Sí? Es un paciente amputado que le amputaron de la rodilla para arriba. ¿Sí? ¿Saben ya, no? Amputación arriba de la rodilla se llama transfemoral, ¿sí? Del lado derecho, con atención del sistema musculoesquelético. Ahí hay que prestarle un poquito de atención. También presenta deficiencia de función motora, rango de movimiento, desempeño muscular y marcha. Esto es lo que dice el médico cuando da un diagnóstico y hace una valoración. Sí, el paciente va a llegar con esta orden, por ejemplo, donde ustedes, porque obviamente que lo va a recomendar o lo va a derivar con un fisioterapeuta, y este paciente va a caer donde nosotros. Y nosotros, pues, no nos quedamos con esto, sino nosotros como fisioterapeuta, como kinesiólogos, como rehabilitadores, vamos a tener que hacer otro tipo de valoración también de nuestro paciente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ir analizando algunas cosas, ¿sí? Esta es la valoración fisioterapéutica que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a valorar y vamos a encontrar algunas cosas dentro de nuestra historia clínica.
¿sí? La historia clínica saben que ustedes van a llenar todo lo que ustedes pregunten al paciente, todo el relato que les haga, todo lo que les cuente, nosotros vamos a ir anotando en nuestra historia clínica. Bien, vamos haciendo la valoración, ¿no? Y vamos a ir escribiendo. Por ejemplo, este paciente presenta dolor en el muñón, ¿sí? No utiliza adecuadamente el vendaje. Hay un micrófono activado, por favor. Bien, este paciente presenta dolor en el muñón, no utiliza adecuadamente el vendaje, muñón de forma... frío igual, porque se levanta sin chompa, se levanta de lo caliente. No, se está echada y se levanta sin chompa. Cuando yo me voy, se levanta el frío. Yo se va igual. No trata de cuidar a ella. Bien, continuemos. Este paciente entonces... Esa es la cosa, ¿no? Cuando uno lleva la cámara, lo dejan en el celular y se van a otro lado y lo dejan hasta con el micrófono encendido. Y así no se puede pasar. Agua fría. Esto es lo que estoy buscando para poder silenciarlo. ¿Qué tomamos una tableta ya ahorita? Nada. No sé si lo silencié. ¿Me escuchan ustedes? Sí, se lo escucha, Listen. Ok, gracias, Rosario. Eso es lo malo, señorita. Yo digo, si no quieren pasar clase, no es necesario que ingresen, ¿sí? Porque a veces tienen otras cosas que hacer. Y para mí preferible es que hagan sus cosas y más tarde igual se va a enviar el video y lo pueden mirar o lo pueden analizar. La cosa es que lo dejan el micrófono encendido y se van y vuelven después. Y la cosa cuando uno pregunta algo y no se puede pasar la clase así. Perdone que me moleste, pero estas cosas sí me molestan mucho y las tengo que decir. ¿Sí? Bien. ¿Se escucha, no? Rosario, perdón. Se escucha. Bien. Entonces, la valoración fisioterapéutica que vamos a hacer nosotros, vamos a encontrar muchas cosas en el paciente y no nos quedamos, por ejemplo, con lo que solamente nos dice el médico, con el diagnóstico y lo demás. Entonces, este paciente presenta dolor en el muñón, no utiliza adecuadamente el vendaje, el muñón de forma semicónica, muñón con edema, sensibilidad conservada, obviamente del muñón, cicatriz con adherencias, tono muscular conservado, rango de movimiento conservado en miembro superior, pero en miembros inferiores limitados, fuerza muscular de tren superior calificado en 4, en miembro inferior calificado en 3, según la escala de Daniels. Utiliza muletas como ayuda externa. ¿Sí? Miren, este paciente hemos encontrado muchas cosas nosotros a la hora de hacer una valoración fisioterapéutica. Ahora lo que tenemos que hacer con este paciente, ya hicimos, por ejemplo, el llenado de la historia clínica, tenemos que empezar a hacer un plan de tratamiento, ¿sí? El tratamiento físico-kinésico, que es el que más nos interesa a nosotros, y me planteo, en este caso, por ejemplo, no estamos hablando, quizás sea un problema acá de un accidente de tránsito, pero en este caso yo lo voy a dividir mi tratamiento quizás en fase para poder trabajar, ¿sí? Es como yo, por ejemplo, estos pacientes amputados, hago un tratamiento más o menos como un paciente neurológico, hemipléjico. Por ejemplo, lo divido en fase o lo divido en etapa. Puede ser fase 1, fase 2 o fase 3. También puede ser etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Pero en cada etapa, en cada fase, yo me voy a plantear objetivos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir, por ejemplo, en la fase 1? Quiero conseguir esto, esto y esto, y me planteo mis objetivos. El tiempo de recuperación no lo sé. No sé en qué tiempo voy a tratar, por ejemplo, que pueda tener ese muñón una forma ideal.
no sé en qué tiempo voy a disminuir el dolor, pero voy a hacer lo imposible para poder hacerlo en el menor tiempo posible. A diferencia, por ejemplo, de tratar una patología traumatológica, una patología del aparato locomotor, que, por ejemplo, un esguince de tobillo de grado 1, pues tengo el margen, ¿no? Sé más o menos en qué tiempo lo voy a recuperar. Entre 7 a 10 hasta 14 días, pero ya pasarme de 15 días, 20 días para poder trabajar con un paciente, no, es mucho tiempo. Entonces es muy diferente trabajar con un paciente traumatológico a trabajar con un caso neurológico o con un paciente amputado, por ejemplo. En los casos traumatológicos nos planteamos objetivos a corto plazo, qué es lo que quiero conseguir, a mediano plazo y a largo plazo. Y me planteo objetivos, ¿no? En este caso lo vamos a dividir en fases, ¿sí? Bien, y lo vamos a ir trabajando en conjunto. Quiero que me ayuden ustedes. Todo lo que ustedes digan, opinen, siempre se valora bastante. Y vamos analizando el caso. Este paciente, miren, en la anterior imagen, tiene una amputación transfemoral, ¿sí? De la rodilla hacia arriba. Entonces va a presentar un muñoncito, ¿no? Deficiencia de función motora, rango de movimiento, desempeño muscular y marcha. Es lo que nos dice el médico. Pero nosotros encontramos este tipo también de disfunción, de alteración en nuestro paciente. En nuestra primera etapa, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Planteémonos de esa manera. Vamos a ir a nuestra pizarra. Aquí en nuestra pizarra nos vamos a plantear objetivos, o perdón, fases. En la primera fase, ¿qué es lo que queremos? Y lo vamos a hacer así, ¿ya? Aquí, por ejemplo, y acá. Aquí arriba van a ir nuestros objetivos. Y aquí abajo van a ir nuestro tratamiento, ¿sí? Bien, acá va a ser nuestra primera etapa. En nuestra primera etapa, ¿sí? Aquí va a ser nuestra segunda etapa. Y acá lo vamos a plantear, por ejemplo, nuestra tercera etapa. Bien. Volvamos al caso para no perder el ritmo. Ahí, el hilo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a conseguir en la primera etapa? ¿Qué es lo más importante? No sé, ¿alguien que quiera opinar? Disminuir el dolor de la parte dolorida del muñón. Ok, veamos entonces. Este paciente presenta dolor en el muñón. ¿Sí? Entonces, ¿mi objetivo cuál va a ser? En la primera etapa, disminuir el dolor. Bien. ¿Qué más? Drenar el edema. Ya, este paciente presenta Edema. Nuestro objetivo entonces, drenar, ¿sí? Drenar, eliminar el edema. ¿Qué más podrá ser nuestro objetivo en la primera etapa de tratamiento? ¿Será que podemos trabajar esta cicatriz con adherencia? ¿Sí? Entonces, nuestro tercer objetivo No, perdón, dicen que le corte. diga. ¿A qué se refiere cuando dice adherencia? ¿De qué? Por ejemplo, en las cicatrices se forman en la misma herida donde están los puntos, se va formando como unas costritas, por ejemplo, cuando no hay una buena higiene del muñón, no hacen, por ejemplo, las buenas curaciones, el tema de la asepsia, que lo tienen que hacer, por ejemplo, las enfermeras.
Y eso es lo que se va formando como adherencia. Y aparte, después de esas adherencias, por ejemplo, se forma como un abultamiento de la carne, ¿sí? Es queloide se llama. Y es lo que no queremos, por ejemplo. Entonces, lo que quiero es disminuir, eliminar esas adherencias para evitar que se formen en un futuro los queloides, ¿sí? No sé si ustedes han visto algunas cicatrices, por ejemplo, bien abultadas, con tejido carnoso, si ustedes quieren. A eso también se llama queloides, pero las adherencias es como una herida donde se va formando algún tipo de costrita, por ejemplo. Yo no quiero que se forme. En este caso ya se formó, ¿sí? Entonces mi objetivo sería eliminar las adherencias. Bien, ya tenemos 3 objetivos entonces. Disminuir el dolor, o si ustedes quieren, por ejemplo, inhibir el dolor, porque ahora se está utilizando bastante en el examen de grado. Inhibir, porque muchas observaciones hay. Disminuir el dolor, pues disminuyo y luego se va el paciente a su casa y aparece con más dolor. Entonces, mejor es inhibir, bloquear el dolor para que el paciente se sienta más tranquilo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Ahora sí, una vez que nosotros ya tenemos los objetivos bien claros en la primera etapa, no sabemos cuándo vamos a terminar de cumplir esto. Si son 5 días, si son una semana, si son 10 días, no lo sabemos. Pero vamos a trabajar para que sea en el menor tiempo posible. ¿Qué utilizamos? ¿Cómo cumplo estos objetivos de acá? ¿Cómo disminuyo el dolor? Para el dolor podría ser fármacos. Ya, están llevando AINES, ¿no? Sí. Ya, está bien, AINES. Y lo vamos a dejar ahí en AINES nomás, ¿ya? Usted ya maneja la parte de farmacología, de un analgésico, de un antiinflamatorio, no sé, en comprimido, en qué le puedan dar, en tabletita, en inyecciones. Lo dejamos ahí. Segundo, ¿qué más podemos hacer para trabajar con el dolor del paciente? Están llevando agente físico, están llevando fisioterapia general. ¿Será que hay algún agente físico que me trabaje sobre el dolor? La termoterapia, Ya. Termoterapia. pero si hay inflamación sería la crioterapia. ¿Hay inflamación en el caso? No. ¿Hay edema? Sí, tiene edema. Ya. ¿Cómo empezaríamos primero? Masaje. ¿Sería bueno la crioterapia o no? ¿Qué dicen ustedes? No se olviden que el edema es algo anormal que está dentro del organismo, ¿sí? Es la acumulación de líquido. ¿Aplico frío o no aplico frío?